Buenas noches ya a todos y todas. Estamos participando en conjunto con los doctores Toledo y Margolis, que son los coordinadores de este eje temático. Yo, en carácter de referente del comité convocante de la Convención Médica, tratando de colocar en esta reunión una primera presentación que sirva de disparador, poniendo algunos énfasis o algunos focos, que sirva de disparador para el intercambio en esta reunión presencial. Respecto al contenido de esta reunión van a hablar los doctores Toledo y Margoli. Yo simplemente, aunque hay muchas compañeras y compañeros que se repiten, colegas que se repiten, como hay alguna gente que la vemos por primera vez llegando a esta instancia de intercambio, ubicaría un poco qué momento de la Convención Médica estamos y cuál es la función de estos espacios de trabajo, darle significación a estos espacios de trabajo. Como ustedes saben, la Convención está estructurada en torno a 4 ejes temáticos que, para decirlos muy rápido, están vinculados con el tema de las prácticas de gestión clínica, todo lo que tiene que ver con modelo de atención, que es el primer eje. Un segundo eje que está vinculado con el tema de la formación, estrategias para adecuar los recursos humanos a la calidad. Un tercer eje que tiene que ver con el tema de la organización y las condiciones del trabajo médico. Y este último, ya aprovecho a colocar esta mirada del tema, que de alguna manera es como una suerte de resumen de los requisitos previos que se van garantizando en los puntos anteriores para pensar esa cuestión tan fundamental en las políticas públicas, que es la información disponible para la calidad y la información disponible para garantizar derechos, para garantizar el derecho a una atención a la salud de calidad. Y por otro lado, cómo ver el rol de los actores del proceso asistencial, con un papel muy fundamental de los usuarios del sistema de salud, de los pacientes, en este tema de la transparencia en la información y la adecuación de la información en pos de la calidad, en el gran objetivo de la calidad. La Convención Médica tiene un conjunto de dispositivos y un itinerario de intercambio que básicamente podríamos decir que está constituido por reuniones presenciales donde se lanza el tema para poder allí un poco recoger cuál es la inquietud de quienes tengan interés de marcar algunos énfasis o algunos focos. Son estas reuniones de lanzamiento, esta es la última que se está realizando en la Convención. Están abiertos los foros de intercambio precisamente a través del uso de las nuevas tecnologías como un elemento bien importante para recibir insumos de propuestas individuales y eventualmente de propuestas colectivas, de organizaciones, de colegios, etcétera, de distintas organizaciones que puedan aportar al debate. Y la idea es que esos insumos se vayan procesando, y están también las reuniones de grupos Delphi, de expertos, para tratar de ubicar en esas consultas respuestas a temas que ustedes van a ver con el tema que hoy nos ocupa, cómo está abierta una grilla, una suerte de hoja de ruta de puntos de intercambio para concluir en lo más importante, que es llegar a la Convención Médica con documentos vinculados a cada uno de estos ejes que de alguna manera recojan los aportes, el proceso de intercambio, los debates, pero que en definitiva sea el pleno de la Convención Médica el 6 y 7 de junio, antes de que nos agarre esa que ya está presentada como epidemia o pandemia, seguramente sea del Mundial, podamos efectivamente llegar a algunas conclusiones respecto al tema de la calidad. Y para terminar, porque la idea es ser muy breves y que el espacio principal esté en el intercambio, desde el comité convocante, y en todo caso voy a hablar a nivel personal, el tema y el foco, yo me repito mucho en estos temas, pero no tengo otra manera de decirlo, es que nosotros hemos puesto en marcha el país ha puesto en marcha un sistema de salud donde los temas del financiamiento, fundamentalmente los temas de la equidad en el financiamiento, han tenido progresos importantes, donde el tema de la cobertura, aunque siempre se puede discutir cuánto mejoró o no la cobertura poblacional, ha mejorado, pero creo que nadie discute, ni a nivel de las autoridades sanitarias, de quienes tienen o tuvimos responsabilidades en este plano, nadie discute que hay un gran desafío en esa otra dimensión de la cobertura universal en salud, que es precisamente la de asegurar, tener garantías de calidad y tener
maneras objetivas, elementos medibles, cosas que se pesen y se midan respecto a la calidad, que aseguren que un derecho como es el derecho a la salud sea verdaderamente el derecho a acceder a una atención sanitaria, pero de calidad homogénea. No hay nada peor que decir que un sistema tiene, y yo recorro ahora América Latina por mi trabajo actual, y ver que hay sistemas que se definen como de cobertura universal, que creen que han alcanzado la cobertura universal, pero atrás de esa meta conseguida se esconde una gran falacia, porque finalmente lo que hay es acceso universal a medicina de muy baja calidad, es acceso universal a la lista de espera, es acceso universal a una medicina absolutamente asimétrica, donde se accede a medicina de alto costo a veces, y no todos, y por otro lado no se accede a lo más básico de la atención sanitaria. Esto que, dicho de una manera muy coloquial, es un tema central, es lo que la Convención a través de estos 4 ejes intenta profundizar. Todos están fuertemente interrelacionados, es muy difícil pensar en la disponibilidad, en los reportes o en la disponibilidad de información accesible para la información con un sistema de salud que no está bien organizado, con una condiciones del trabajo del equipo de salud que no dan garantías de la calidad. Entonces todos los temas están muy relacionados, pero ahora vamos a poner el foco en el tema de el uso de la tecnología para alcanzar la calidad, de las nuevas tecnologías para alcanzar la calidad, y ahí tenemos mucha cosa recorrida, donde el programa o el proyecto Uruguay U es una herramienta muy poderosa con la que contamos ya, el país cuenta, pero también tenemos que ver cómo definir el tema de la información a los usuarios, de cómo en definitiva calificamos, hay cosas de la encuesta médica que se van a presentar ahora, cómo calificamos la información para que todo el mundo se sienta en un sistema en el cual lo que hace aporta y no es información para reverberar en algo que alguien utiliza alguna vez pero que no forma parte del proceso de atención a la salud. Bueno, en suma, muchas gracias por estar acá. Repito, esto lo vemos siempre, son reuniones que son cortas por los tiempos de todo el mundo, lo vemos como un puntapié inicial para generar un intercambio que a través de los foros virtuales, que algunos compañeros que han sido convocados a los grupos Delphi y seguramente algunas instancias previas al pleno final que vamos a convocar nos permitan llegar a documentos cortos, porque la idea no es hacer una recuperación bibliográfica de todo lo que en estos temas se dice, sino finalmente ir al espíritu de las convenciones médicas nacionales, que es dejar líneas de política de largo plazo, de estrategia respecto a temas que después las autoridades sanitarias los tendrán que tomar, que después los médicos tendrán que asumir el compromiso planteado y que también los usuarios van a tener que asumir sus responsabilidades si tenemos la capacidad de convocarlos y de habilitarlos para una participación activa. Yo le daría la palabra entonces a Alfredo para que presente un poco el... Bueno, gracias Miguel, de acá se escucha bien. Queríamos primero de todo enmarcar en dónde estamos, no vamos a tomarnos más de un par de minutos, pero para saber dónde estamos parados, para después meternos en la profundidad del tema. Hoy no empieza, esto empezó en el mes de diciembre. En este periodo se trabajó con 3 encuestas. Hay 3 encuestas cuyos resultados después Álvaro, alguno de ellos va a analizar. Las encuestas también están a disposición de todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la convención. Encuestas que se hicieron a profesores y grados 4 y 5 de la facultad, a médicos, y otra que se hizo también a usuarios a través de la encuesta de hogares. Hubo un estudio de casos, de situaciones, de países externos para ver qué había pasado en esta temática y en todas las temáticas, en los 4 ítems que conforman la convención. Y por último también hubo un análisis bibliográfico extenso, que también está a disposición. Nosotros lo que hemos intentado es tratar de hacer de centralizar y de resumir toda esa información que teníamos, pero lo importante era demostrar que hoy no es que estemos empezando, sino que este es un proceso que el 6 y 7 de junio va a tener una instancia donde se van a aprobar probablemente grandes lineamientos, pero también la convención no cierra. La convención también permanece abierta
y en muchos de los temas que tenemos nosotros ya también tenemos el compromiso de seguir acompañando, como es el proyecto Salud UI, en el cual ya está integrado y por supuesto vamos a seguir trabajando con ellos después del mes de junio. Hace 10 años atrás también hubo una convención. Las convenciones son encuentros abiertos, la convención no es un congreso, sino que justamente es eso, es un ámbito abierto y como dice ahí, las principales piedras angulares, por llamarlo de alguna manera, o las bases conceptuales de lo que hoy es el Sistema Nacional Integrado de Salud, se discutieron, se aprobaron y algunas hasta surgieron de esa convención. El sindicato médico resuelve abrir nuevamente esa instancia y eso es lo que es la 9ª convención. Debatir sobre salud en Uruguay hacia una medicina de calidad, como dice allí en rojito. Es tiempo de evaluar y discutir entre todos. Esto es importante, tenemos que discutir entre todos. Es una puerta abierta que abre para los profesionales médicos, pero también para todos los actores de la salud, para todos aquellos que intervienen, incluido el eje central, el protagonista número 1, que es el usuario, el afiliado, el paciente, que también va a tener su espacio de opinión también a través de diferentes instancias que después las podemos organizar entre todos, pensar entre todos, pero sería muy bueno poderlas también poner arriba de la mesa y que en blanco y negro se diga que todos opinamos. Cuando decimos todo, es eso. Como decía Miguel, hay 3 ejes temáticos, ustedes los tienen en los cuadernitos azules, cuáles son los 3 principales: mejorar el modelo del GLU 1, el grupo 2, nuevas estrategias de formación de recursos, el 3, mejorar las condiciones de trabajo, y el 4, que es el que hoy nos toca poner y comenzar a discutir entre todos, es este. Ustedes van a ver allí que el 4 tenía un nombre diferente. Nosotros centramos la titulación del grupo 4 en reporte de resultados de la atención médica y rol de los usuarios en el sistema de salud. Desde ya les digo que el término reporte no nos gusta a ninguno de los que estábamos acá, lo conversamos mucho, lo discutimos, pero bueno, parecía el más apropiado, por lo menos para esta primera instancia, y también están abiertas las proposiciones, reporte, informe. Lo importante es eso, saber que acá lo que estamos buscando es tener disponibilidad de información veraz, oportuna, obligatoria y transparente. En el fondo es eso, después la llamaremos como vemos. Más abajo ustedes van a ver ese recuadrito que es lo que pretendía decir, bueno, pero ¿en qué marco? ¿En el marco de qué vamos a estar trabajando todos los grupos? Y bueno, vamos a trabajar en el marco de una medicina moderna, de la medicina del siglo XXI, como dice allí, sustentada en bases científicas y en el desarrollo tecnológico. Siempre estuvo sustentada en aspectos científicos, pero en este momento mucho más. Hubo un momento en el cual la inspiración del médico tenía ese gran peso que hizo que se llamara el arte de la medicina cuando uno busca ese diagnóstico y el tratamiento. Sigue siendo un arte el poder llegar al correcto diagnóstico y tratamiento, pero hoy tenemos un peso muy grande de lo científico y de lo tecnológico. No es que nos atosigue, todo lo contrario, nos está dando herramientas, como dice allí, que tenemos que bien aplicarlas, que bien utilizarlas y que eso enfoque en la calidad de los servicios y demás. O sea, que tenemos el tema, lo tenemos encasillado en qué medicina, en qué país, en qué sistema lo vamos a encasillar. Las actividades del G4 están orientadas, como dice allí, a determinar bases mínimas para construir en este proceso que ustedes están viendo allí con las flechitas, ¿no? Construir, recoger, procesar, analizar, publicar, diseminar, difundir y utilizar la información necesaria para mejorar la calidad de la atención. Si está bien, la mejoramos. Y si tenemos áreas que decimos que no la estamos haciendo y la calidad no es la adecuada, trabajar para que la misma se dé en esos momentos. Es un proceso. Eso es lo que pretende mostrar esa flecha, con un diseño de indicadores. Tiene un principio, sí tiene un principio. Un principio era que definir en qué país, en qué sistema. Hoy tenemos, por suerte, eso definido, un sistema, un modelo de medicina. Entonces, el diseño de los indicadores es fundamental, de actividades y de procesos. A partir de que los diseñamos, los tenemos que recoger con calidad y procesarlos, analizarlos, saber qué está pasando.
La vigilancia epidemiológica vinculada a el diseño correcto de indicadores y materiales que nos puedan servir después para llegar al final del círculo, que es la publicación, la difusión y que todos lo puedan utilizar. Todo eso para sustentar la mejora en la calidad de la atención médica. Nada de esto sirve y ni este proceso no tiene sentido si no lo sustentamos y si no sabemos para qué queremos los números, para qué queremos la información, para qué salimos a buscarla, para qué la analizamos, para qué la difundimos. Con esta cascada yo termino, pero era bueno que la viéramos, ¿no? Como decíamos, construir medidas de calidad e indicadores. Ese es el primer punto. ¿Para qué? Utilizando las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación que hoy tenemos en el siglo XXI y al día de hoy, aplicando esa posibilidad que hoy tenemos, bueno, buscar eso, la construcción de medidas e indicadores. Pero tampoco porque sí, para evaluar desempeño de todos los actores institucionales, profesionales y aplicar a la calidad. En esta cascada informativa después viene el segundo paso, el control de la calidad de la atención médica. Cuando tengamos números, cuando tengamos medidas, cuando tengamos indicadores, podemos controlarla transparentemente, podemos controlarla eficientemente, la calidad de la atención médica. Y a su vez, aplicar entonces a partir de allí, sobre bases muy sólidas, el desarrollo de sistemas de pago por desempeño para las instituciones o para las personas o para los profesionales. En esta cascada terminamos en la toma de decisiones. El último paso es ese, la toma de decisiones que van a ser para la autoridad sanitaria, que va a tener la información como para hacerlo, pero también las instituciones, también los profesionales y por supuesto también los usuarios, los pacientes, los afiliados que van a tener allí información veraz, al día, oportuna, en tiempo y forma, de qué es lo que está pasando, de qué es lo que ellos tienen que saber en el idioma y en el formato que ellos y que todos nosotros cuando somos pacientes queremos que se nos transmitan la información o los reportes de resultados. Álvaro. Gracias, cambiamos. Gracias. Bueno, siguiendo el hilo de la serie de presentaciones que estamos haciendo, vamos a repasar algunas fuentes útiles para las recomendaciones que van a salir de la Convención Médica Nacional. Esta es una serie de estudios que realizó Equipos Mori, el primero de los cuales es sobre, como comentaban previamente, las entrevistas a referentes, entrevistas en profundidad a referentes, grados 4 y 5 de la Facultad de Medicina. Y esta es respecto a este tema, y vale la pena mirar toda el reporte, los resultados referente a este tema en particular que toca el grupo 4. Entonces, respecto al primer aspecto que se refería inicialmente al registro de ciertas enfermedades, que a los registros en particular, se destaca la importancia de la existencia de registro de información y por otro lado el déficit actual en materia de registros por enfermedad. Y podemos saber que también en general el déficit de los registros y para este tipo de registro de enfermedad plantean que es compleja su instrumentación. Por otro lado, respecto al reporte público de resultados, consideran estos referentes como algo positivo, ya que ayuda a democratizar el sistema de salud y que se lo concibe como derecho de los usuarios. Por otro lado, como una herramienta poderosa para que el propio sistema intente mejorar sus prácticas y calidad de atención. Y estos reportes públicos deben estar correctamente marcados y explicados a los usuarios para que sean útiles para la toma de decisiones. Respecto al tema de incentivos, y acá nuestro grupo tiene este tema básicamente porque la información para los incentivos surgen de los indicadores. Había posiciones divididas y no vamos a entrar en este tema. Vamos a focalizarnos en estos dos primeros temas, fundamentalmente para la discusión. Queremos hoy, obviamente que son temas que generan mucho debate, pero nos gustaría que la discusión, si a ustedes les parece bien, focalizarla en los dos primeros aspectos. Y todo el tema del rol del usuario también considera las entrevistas a los referentes que el usuario tiene derecho a disponer y utilizar la información sobre el desempeño de las instituciones y los médicos, y la importancia que adquiere la elección de datos, indicadores a comunicar y la forma de comunicarlos para que sean útiles. Y genera también, había una preocupación de estos datos hechos públicos,
cómo van a ser utilizados por los usuarios y también por la prensa y por los medios. Entonces, entrevistas en profundidad a referentes médicos. Después, el otro reglamento hecho también dentro de este mismo conjunto de reglamentos es una encuesta a médicos, una muestra aleatoria de médicos de todo el país, representativa del colectivo médico nacional. Y en particular referente a la evaluación de los registros, que es esta pregunta, sobre la calidad de los registros en la historia clínica. Si ustedes miran, solo 9% consideran que es muy buena la calidad de los registros y 8% buena. O sea que todo el resto están la suma de los tres casilleros del medio y de abajo, 41, 22 y 9, consideran que los registros son de pobres para abajo, a muy malos. O sea que estamos hablando de información, ya la información en papel actualmente los médicos mismos consideran que es muy mala. Obviamente, si vamos a pretender tener indicadores, es necesario mejorar los registros, no importa en qué soporte estén. Es una visión de los propios médicos. También, respecto a la pregunta sobre la disposición de que estos resultados, los resultados de la atención médica sean públicos a través de indicadores seleccionados, los médicos en esta misma muestra están muy dispuestos en su enorme mayoría a que los resultados sean públicos. Por otro lado, en la encuesta nacional de hogares, que es una encuesta que hace esta encuestadora, y le agregan a veces preguntas, en este caso se le agregaron algunas preguntas para tener información del colectivo de personas del país. Entonces se le preguntó, ¿ha recibido alguna vez información del desempeño del centro de salud que lo asiste? 7% siempre, y 7% la mayoría de las veces. 18% a veces, y la enorme mayoría nunca. Por otro lado, se le preguntó, ¿considera que recibir información sobre el desempeño de la institución sería importante para elegir dónde atenderse? Siempre 59%, la mayoría de las veces 16% y a veces 16%. Nunca, solo el 17%, o sea que la gente no recibe información, pero le gustaría tener información. O sea que cualquiera de los tres reglamentos indica que el sentido común realmente tanto de los referentes como de los médicos como de los usuarios hay que tomarlo muy en cuenta. Realmente a mí me pareció muy interesante, pero ahora lo vamos a debatir. Por otro lado, como parte de las recomendaciones que vamos a ver enseguida en su estado borrador, justamente para discutir, hay antecedentes de estos temas desde la época de la creación de la Sociedad Uruguaya de Informática en la Salud, después en el 2005 la creación de la Sociedad de Estándares en Salud, el Núcleo de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Medicina y Facultad de Ingeniería, con el ingeniero Franco Simini a su cabeza. Más recientemente el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, que creó un laboratorio de informática en salud, y aquí tenemos algunos de los docentes que no son médicos, son ingenieras, y que yo también integro, que después quizás les comenten algunas de las propuestas de cursos que están siendo llevadas adelante en este marco, y obviamente avances regionales, internacionales, regionales en toda América Latina a través de una iniciativa de la CEPAL, y nacionales, y dentro de los nacionales ha habido avances progresivos en los distintos gobiernos, y actualmente se ha llegado a un avance muy orgánico a nivel nacional con el programa Salud UI, que es un programa del gobierno y que tiene apoyo del BID, con una estructura muy central, muy importante, y con para que tengan una idea, no solo hay un conjunto de profesionales muy destacados que son full time, sino que tenemos profesionales del exterior, tanto un médico como un ingeniero, que se han venido a radicar al Uruguay para trabajar en estos proyectos. Uno de ellos nos está acompañando aquí, el doctor Alex Ramos de Colombia. Entonces el programa Salud UI
Obviamente no es un proyecto tecnológico, es un proyecto que tiene una base tecnológica, pero se fundamenta en las necesidades del Sistema Nacional Integrado de Salud y de los objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud y distintos aspectos, como por ejemplo la continuidad de atención en los distintos niveles, o la seguridad del paciente, etcétera. Hay distintos aspectos que necesariamente este programa lo que busca es darle soporte, sabiendo además que estos proyectos de informatización clínica tienen un componente fundamental de gestión del cambio cultural, que es un elemento clave para el éxito, más allá de todos los aspectos tecnológicos que obviamente tienen que estar dados para que ocurran. Entonces, y estas slides son gentileza del director del programa, el ingeniero Jorge Forchela. Es un plagio autorizado del ingeniero Forchela. Entonces, este programa Salud tiene como dentro de su foco la historia clínica y electrónica nacional como un objetivo primordial. También trabaja sobre la telemedicina, ya que tenemos también una de las doctoras que está a cargo del programa de telemedicina de Salud UI. Y en general de los sistemas informáticos para la red integrada de servicios de salud y la red Salud UI para dar soporte y permitir un fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública en su rol de gestión. Están sus primeras etapas de trabajo, o sea que recién se están empezando a ver los resultados, pero es obviamente lo que sea que hagamos y la discusión que vamos a tener tiene que ver más que nada, pienso yo, desde la perspectiva de cómo llevar esto adelante, no si se va a hacer o no, porque es un proyecto de alcance nacional sobre el cual se está trabajando, pero creo que vale la pena dar lo que decía antes, de que el proceso de gestión del cambio obviamente involucra fuertemente a todos los profesionales de la salud, y en particular a los médicos. Es muy importante la opinión del colectivo médico en este aspecto para que sea posible llevar adelante. Entonces vamos para finalizar esta introducción, como decía el doctor Toledo, se hizo una revisión bibliográfica de la literatura internacional y se repasó las experiencias regionales. Estas recomendaciones están en una etapa de revisión a través de los grupos Delphi, pero también los vamos a mostrar algunos de estas recomendaciones borrador, justamente para poder discutirlas con ustedes. Se está trabajando con el apoyo de un equipo que se llama IEX, que es una consultora argentina muy cercana al Hospital Italiano de Buenos Aires. Entonces, con ese asesoramiento se están creando recomendaciones, que por ahora son preliminares, que tienen el siguiente formato. Para el tema, por ejemplo, reporte público de resultados en salud, que es uno de los temas de este subgrupo, de este grupo, hay un ítem que es recomendación 1, si tal situación, entonces tal recomendación, porque, y se explica por qué, y hay dos columnas más que no están aquí, que son las fuentes bibliográficas y el nivel de evidencia para cada uno de ellos. Entonces, voy a leer algunos de estas recomendaciones en proceso, justamente para generar parte del debate que se va a generar ahora. Y esto lo estuvimos trabajando en el grupo y es parte de lo que se viene haciendo. Entonces, si los datos de desempeño de las instituciones prestadoras de servicios de salud se hicieran públicos, entonces las medidas de desempeño, indicadores de procesos y resultados de la calidad de la atención publicadas mejorarían, porque hay evidencia que lo soporta, y ahora les vamos a mostrar algunas referencias que recomendamos leer. Y con el mismo sí, también entonces las medidas de calidad son informadas públicamente, mejorarían a lo largo del tiempo, no solo puntualmente, sino a lo largo del tiempo, porque se sabe además que el reporte público está probablemente más asociado con los cambios en el comportamiento del prestador de servicios que con la selección de los prestadores por parte de los pacientes. O sea que influye más en la institución prestadora de salud que en las decisiones de los propios pacientes, sea porque son difíciles de comprender o porque hay otros elementos que hacen que los pacientes decidan de una manera. Sí se sabe en la literatura que impacta en los propios prestadores, que cuando ven sus indicadores tratan de mejorarlos.
también con este mismo sí, si tuviéramos estos datos, se estimularía la mejora de calidad en las áreas en donde el desempeño informado fue bajo. O sea que cuanto peor es el desempeño informado, más probable que se mejore a partir de esta publicación. También, si estos datos se hacen públicos, deberían considerarse mecanismos para evitar las restricciones al acceso a la atención médica de los pacientes por parte de las instituciones, en el sentido de que puede existir existe alguna evidencia o algún riesgo de que a partir de la publicación de los indicadores se quiera no tener pacientes que afecten los indicadores. Entonces, que no haya selección adversa de los pacientes. Entonces hay que tomar esto en cuenta, de que no esté ocurriendo eso cuando se hace la publicación de estos datos de desempeño. Y por último, de este tema, si no existieran, la recomendación 5, borrador, si no existieran estos indicadores suficientes de estructura, proceso y resultados de calidad de la atención y se considera que el reporte público mejora calidad, entonces deberían definirse indicadores de estructura, proceso y resultados que fuesen abarcativos, fiables y de publicación oportuna, que se centren en las áreas que cumplan con las prioridades sanitarias del país. Esto quiere decir que si vemos si se sabe que los indicadores deberían estar disponibles y ser públicos, pero no hay indicadores, entonces habría que disponer de esos indicadores. Porque muchos de estos indicadores realmente no están disponibles. Entonces, no solo para la toma de decisiones del público, sino para la toma de decisiones de las propias instituciones y del organismo rector. Entonces, deberíamos disponer de esos indicadores. Si bien no era un tema del grupo trabajar sobre qué indicadores se debía disponer, obviamente hay en muchas áreas hay una carencia de indicadores que sean comparables a nivel internacional. Entonces, este es uno de los recomendaciones en borrador para discutir ahora. Y la otra, bueno, acá están las referencias, y la primera de todas, que es un reporte del año 2012, que es una revisión de la evidencia. Recomendamos que lo lean porque está muy sintético toda la evidencia disponible. Y me está faltando uno. Ese que faltó, que no entró. Bueno. Por ejemplo, que tenemos. Está bien. No, correcto. Correcto. Del otro tema se sabe por la evidencia que que las tecnologías de la información en salud, salud electrónica, que involucran la historia clínica electrónica, telemedicina, etcétera, en sus distintos formatos y tienen distintas formas de impacto positivo en la atención de la salud. Y hay un proyecto, como decía antes, país que está llevando adelante la implementación de estos instrumentos a nivel de las instituciones de salud. Entonces, proponíamos discutir, porque es una de las recomendaciones, que hay que tomar en cuenta tanto estímulos como barreras para su implementación en este proceso, y que obviamente el cuerpo médico es muy importante que tenga una discusión para tener una posición de cómo acompañar como cuerpo y como cada uno de sus integrantes individualmente este proceso de cambio de la forma de trabajo. Entonces, ese era el punto en particular. Los otros dos puntos tienen que ver, como mencionamos antes, los tres, el tema de pago por desempeño, que en realidad está en este grupo más que nada vinculado a que, claro, para poder hacer un pago de desempeño, si se decidiese utilizar, se precisa información para tomar ese tipo de decisiones, tanto a nivel institucional como individual. Y el otro tema es el rol de los usuarios y la información para que los usuarios puedan tomar decisiones más acertadas. Y el rol de los usuarios en general, no solo con el tema de la información, sino en general en el sistema de salud. Esos son los 4 subáreas dentro del grupo. Y bueno, con esta bastante breve introducción, lo más importante, como decía el doctor Fernández Galeano y el doctor Toledo, es
la discusión que se va a dar ahora, y es para eso que es la reunión. Gracias. El equipo coordinador lo que ha hecho es elegir un tema que nos da la impresión que por su complejidad y a su vez por cuánto nos involucra, podría ser más un foco del intercambio, pero por cierto el eje está colocado y las opiniones se pueden dar sobre el conjunto de los temas y van a ser recogidas. Hay que tener en cuenta que el sentido que tienen las reuniones presenciales es el colocar, balizar un poco el tratamiento de los temas, colocar algunas cuestiones y no agotar una discusión que la vamos a seguir dando por los foros virtuales, con planteos por escrito, que necesariamente quienes estamos trabajando en la tarea de coordinación tenemos que sistematizar. Pero bueno, el foco era un poco el tema central del reporte público, es un tema complejo, que en la encuesta se contesta, todo el mundo dice que sí, el sentido común dice que sí, pero después están todos los problemas importantes que tienen que ver con los actores institucionales y personales a la hora de mirarse al espejo y estar dispuesto a mostrar lo que el espejo muestra, y eso trae muchas complejidades. Bueno, esta es la oferta de intercambio con la apertura del caso. Allá tenemos al doctor Mayulo que está, porque sé que tiene que retirarse temprano, pidiendo ya la palabra. Para contar cosas que tú ya sabes, Miguel, porque algunas las hemos vivido juntos. En el año 2003-2004, dependiendo de la Dirección General de Salud, se hizo una encuesta de auditoría sobre historias clínicas, 52 instituciones, en realidad 51, porque una institución, un hospital público del interior no nos dejó entrar, digamos, pero en las otras 51 instituciones, digamos, se mostró que se vieron pacientes de más de 50 años diabéticos o hipertensos. Ese fue el grupo que se seleccionó, que se atendían en consultorios periféricos. 12% de los hipertensos tenían registrada la presión arterial todas las veces, 44% la tenían bastante frecuentemente, más del 50% de las veces, y había pacientes hipertensos que en su historia clínica nunca estaba registrada la presión arterial, 18%. Digamos, yo pienso que estos son datos nacionales, no son muy lejanos. Fue una pena que luego, a posteriori, el Ministerio no se volviera a chequear porque había un compromiso de mejorar estos registros. Sería buena cosa volver a tener datos. Ese trabajo se publicó, se presentó. Pienso que es un aporte para la discusión de este tema, tenerlo en cuenta, y sobre todo para los que van a plantear la historia informatizada, la historia electrónica, porque digamos, sabemos de lo que tenemos que partir. En este sentido, algunos hemos aprendido del doctor Roberto Avellanal, que era la persona que insistía siempre que el primer instrumento realmente era la auditoría de la historia clínica. No hay atención clínica correcta sin una buena historia clínica. Y otro tema interesante para los que les gusta tirar las historias por las ventanas es que la historia es del paciente, que es una de las cosas importantes que tiene en el mundo justamente la historia electrónica, que es la posibilidad que la historia sea del paciente, que es el único que va a todas las consultas, es el paciente. Y entonces con eso se soluciona muy a menudo el problema que los médicos no tenemos la historia. Tú sabes bien, Miguel, además de que en el fondo se trató de reportar, y en algunos casos se hizo, los resultados. A mí lo que más me llama la atención de la presentación de ustedes es que los médicos hayan dicho mayoritariamente que están de acuerdo con reportar los resultados, porque cuando el fondo hizo esa experiencia, los médicos estaban unánimemente de acuerdo en que no se reportaran los resultados y no se conocieran, aún quienes tenían buenos resultados. Lo cual a uno le hace sentir muy mal, éticamente mal, doctora, porque uno tiene una información que la transmite a sus familiares, a uno mismo la utiliza y que se la está escamoteando a la gente. Yo creo que atrás de esto hay un tema ético. Yo lo decía en situación de someterme a un procedimiento, decía,
Yo vengo acá porque conozco los datos. ¿Qué pasa con los que no lo saben? Digamos, porque yo creo que este tema de que los resultados sean públicos y se conozcan es un tema que tiene una connotación ética notoria en cuanto a que siempre decía Lince Arzuaga, siempre nos decía en aquellas épocas que éramos jóvenes, mandá siempre a tus pacientes al mismo médico que mandarías vos o mandarías a tu familia. Muy a menudo nosotros no hacemos eso, lo cual tiene su problema. Y el otro tema que me parece bien interesante que se empiece a discutir en el Uruguay es el pago por performance o pago por resultados, o como quiera usted llamarlo. P4P es como lo llama la bibliografía. No es tan fácil, ¿no? En primer lugar, está demostrado que aumenta enormemente, y que eso no le escamoteemos a las autoridades sanitarias ese dato. Cuando se ha aplicado esto, la masa salarial ha aumentado. En Gran Bretaña, en el NHS, aumentó un 25% la masa salarial al pagar por performance, lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, lo que queda claro es que hay que estudiarlo mucho, porque cuando marcas un indicador de performance, por ejemplo, el control de la hemoglobina glicosilada, mejora enormemente el control de la hemoglobina glicosilada, pero dejan de hacerle fondo de ojo. ¿Tá? Y cuando marcas la vacunación, por ejemplo, contra influenza y contra neumococo, disminuyen de repente otras vacunaciones, porque lo que importa al tener una retribución económica, lo que se genera es que se cumple eso, que tiene una retribución económica, y se deja de cumplir esto otro. Y lo que tú bien citaban, lo que ustedes bien citaban, era de que la gente a veces con esos sistemas queda con los pacientes más sencillos que menos trabajo le dan, y los pacientes con múltiples comorbilidades no hay quien los atienda. Por eso una propuesta importante para mejorar la calidad son las policlínicas de pacientes crónicos o pacientes complejos, que las hace más de un médico y con una enfermera con un área de cuidado con estrategias especiales para asegurar la transición de los cuidados. Homero, es probable que todos los temas se enganchen en los 4 ejes, pero más que ninguno de ellos. O sea, por eso nosotros dejamos claro que el pago por desempeño, nosotros lo tomábamos desde la visión de los indicadores transparentes, obligatorios y demás. Eso nos va a dar una seguridad para el pago por desempeño. Pero si no lo enganchamos con las condiciones de trabajo y con los demás, por eso tenía que estar muy enganchado. Todos deben estar, pero especialmente. Yo quería referirme con respecto a eso a 3 aspectos que tienen que ver con el tema de hoy, de la discusión. El primero, que tiene que ver con la primera parte de ese proceso que mostraba Álvaro, que es el registro de la información. Y en ese sentido, una de los debes que tenemos, no tanto, pero sí creo que es un debe que tenemos, es la necesidad de normalizar adecuadamente toda la información médica. Todos sabemos que la información médica, el lenguaje médico, la información en general en salud, es una información que puede llegar a ser, los datos más que la información, pueden llegar a ser muy heterogéneos. Puede haber distintos tipos de sinónimos para las mismas cosas o no. Hay términos que son parecidos, hay términos que no son tan parecidos. Entonces, lo que tiene que ver con la necesidad de normalizar y de uniformizar y homogeneizar los datos que vamos a utilizar para la construcción de esos indicadores que después nos van a permitir medir la calidad de atención y eventualmente pagar por desempeño, es uno de los debes o de los deberes, mejor dicho, que deberíamos apuntar a hacer. Se ha hecho bastante, pero realmente es uno. El segundo tema es, una vez que trabajamos con la información ya en forma de indicadores, es también la necesidad de que tengamos claro
cuál es la pertinencia de los indicadores que estamos utilizando o que podemos utilizar. Es decir, que si tenemos valores de esos indicadores que sean comparables con otros centros, con otros hospitales, con otros médicos, con otros países. Es decir, si los indicadores que estamos construyendo tenemos que tener claro que sean comparables, pero sobre todo que realmente indiquen lo que queremos mostrar. Eso que es tan difícil de los indicadores muchas veces, que es, bueno, realmente cuando decimos el tiempo de espera para la consulta, estamos mostrando o estamos midiendo qué accesibilidad tienen los pacientes o las personas para la atención médica, qué es lo que en realidad estamos representando con eso. Y lo tercero es lo que se hablaba allí de la necesidad de hacer la información pública. Sin duda que, y de hecho hay trabajos que muestran que en la medida que la información se hace pública, se mejora o se puede mejorar la calidad. En el tema de si el hacer pública la información sirve para la decisión de los pacientes o para la toma de decisiones de las personas o los pacientes, ahí hay un tema que es complicado, porque la necesidad de que la información, que las personas tengan un conocimiento informado, a veces, y en la medicina particularmente, no es fácil. Sin duda que hay que hacerlo y que se debe hacer, pero ¿qué significa para una persona que no es del ambiente médico que una institución tiene tanto porcentaje de tiempo de espera, o tanto porcentaje de infecciones hospitalarias, o tanto porcentaje de complicaciones operatorias? ¿Realmente eso le sirve a la persona para tomar una decisión? Y en ese sentido hay una experiencia interesante, sin duda, que hizo el Portal 180 cuando el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Salud, publicó los indicadores de varias instituciones cuando se abrió el periodo de movilidad regulada, y entonces había un software que se hizo un algoritmo donde la gente podía entrar y marcar, yo quiero no pagar tickets, o prefiero hacerme esto o lo otro. Entonces como que el sistema le daba, bueno, esta es la mejor institución para sus requerimientos. Yo creo que fue una idea buena de la gente del Portal 180, pero no sé qué resultados tuvo, si es que tuvo algún resultado y si a alguien le sirvió para tomar alguna decisión. Yo creo que no, porque yo estuve jugando con eso, digo jugando porque uno podía elegir distintas cosas, pero me parece que no, realmente no sé si ya estamos en un estado como país, como sistema de salud, como para que esos datos y de esa forma sean utilizados para la toma de decisión. Gracias, Alicia. Doctor Campos. Bueno, seguramente es uno de los temas en lo que tiene que ver con calidad, que es un poco el control de la misma. Por eso capaz que inclusive quedó bien como último tema a discutir. Es un tema que que primero creo que hay algunas cosas que tenemos que definirla, para poner en principio de acuerdo. Segundo, esto tiene que ser progresivo. Creo que dentro de esto va a estar el cambio cultural, porque si no nos medimos no vamos a saber qué cambio cultural vamos a tener en cuanto a la calidad. Y en diferentes lugares se han tomado diferentes actitudes con respecto a esto. Primera cosa que creo que tenemos que definir bien, cuando hablamos de resultado y cuando hablamos de desempeño. Yo creo que en primera etapa hay que empezar a valorar el desempeño, tanto institucional como individual del médico. Los resultados después, a los resultados en cuanto a mortalidad, en cuanto a una cantidad de factores, influyen a veces diferentes temas y diferentes maneras de retomar los datos. Y así han habido trabajos que mostraban que determinada técnica quirúrgica tenía una bajísima mortalidad si se tomaban muy grandes sectores del N de pacientes, pero si hacían subset pequeños de N de pacientes y dependiendo de la edad y con movilidades cambiaba totalmente. Entonces creo que es muy importante lo que dijo Ferreira en cuanto a homogeneizar los datos, porque si no podemos
inclusive servir para que no sea la realidad la que estamos mostrando. Entonces pienso que eso es una cosa importante. La otra cosa que creo que es importante, y cuando hablamos de desempeño, es ir determinando en forma progresiva. Por ejemplo, si me voy a referir a mi grey, si un cirujano realiza correctamente todos los puntos que tiene, por ejemplo, de desempeño, si realizó los antibióticos profilácticos en su momento, si utilizó la lista de verificación, si hizo un diagnóstico adecuado, etcétera, etcétera, es decir, cómo tuvo ese desempeño, ese cirujano tendrá el 100%, por ejemplo, porque esto se va enrabando después con el trabajo médico. Correcto. Esto se va enrabando entonces desempeño. Pero además, nosotros mismos decimos que nuestra profesión no está basada en los resultados, sino está basada en cómo realizamos todo el proceso y no hacia los resultados cuando hablamos resultados en algún tipo de resultado. Por eso que creo que tenemos que definir bien los términos, porque seguramente estaremos todos de acuerdo, pero si definimos no adecuadamente los términos, capaz que no peleamos hablando de cosas diferentes. Entonces creo que el desempeño es la cosa que hay que empezar a trabajar. Y ese desempeño va a estar determinada en cada una de las actuaciones de los médicos. Creo que también esa etapa inicial, creo que pueden haber, digamos, desempeños institucionales que seguramente hay algunas cosas que sirven transmitir al público y otras que las tenemos que conocer nosotros para poder medirnos. Por ejemplo, tenemos que ver, por ejemplo, una de las cosas que quiero saber yo, por ejemplo, es saber cuántas mamografías tenemos que realizar para poder encontrar y realizar una cirugía en un tumor de mama no palpable, por ejemplo. Entonces, ¿qué desempeño tenemos una institución, su radiólogo, y qué desempeño tiene otra institución, los radiólogos? ¿Qué desempeño tenemos, por ejemplo, de la ecografía tiroidea? Es decir, qué porcentaje de esas ecografías tiroideas terminan que son nódulos y qué porcentaje de esos nódulos necesitan una biopsia y qué porcentaje de esos nódulos llegan a que son cáncer. Es decir, que una institución, por ejemplo, se realiza 2.000 ecografías para encontrar un cáncer no diagnosticado. Digo un poco, entonces creo que ahí tenemos que tener claro en lo que vamos a medir, cómo vamos a medir. Bueno, creo que por el momento. Y quiero otra cosa que a través de esta medición creo que va a ser importante también en la conducta médica, es decir, buscando qué eficacia y qué eficiencia tuvieron los médicos. Así que creo que la medición tiene que ser institucional y después de futuro los médicos, pero en los resultados finales, en cuanto, por ejemplo, a mortalidad y eso, yo diría que sería para un futuro, porque si no puede haber problemas. Inclusive hay algunos estudios que dicen que cuando se hace un reporte, después nadie quiere tratar al enfermo grave que tenga pocas perspectivas y que pueda, digamos, cambiar la estadística. Buenas noches. Bueno, yo no estaría seguro de si es buena idea empezar la aplicación de las TIC para recoger datos, para mirar el desempeño que tenemos los médicos cuando hacemos consulta. Tal vez una mejor idea sería tomar las TIC para tratar de aumentar la calidad con la que atendemos a nuestros pacientes, ¿sí? Tal vez si tomamos las TIC para hacer lo primero que digo, el rechazo de la comunidad médica desde el principio va a ser evidente. A ninguno de nosotros nos gustaría o nos gusta que nos auditen lo que estamos haciendo en la consulta médica, ¿no? Por supuesto que hacemos lo mejor para poder atender bien a ese paciente, pero hay una serie de cosas que se nos salen de las manos, ¿sí? Hay un libro de 1999 publicado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos que tiene como título Errar es humano, ¿sí? Es sí, es una de las publicaciones que todo médico nos deberíamos leer. Allí se dice cosas como, por ejemplo, que se mueren 98.000 pacientes anuales en Estados Unidos por errores médicos, ¿sí? Ese es el doble de las muertes que hay por cáncer de mama en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Lo que me parece que se debería hacer es tomar las TIC entonces para tratar de bajar eso.
esa mortalidad por errores médicos, ¿no? Se le dice seguridad del paciente a todo ese proceso en vez de hablar de errores médicos, pero bueno, igual debemos ser nosotros mismos, los médicos, los que nos tenemos que encargar de eso, porque al fin y al cabo la ropa sucia se lava en casa, es una tarea nuestra y de nadie más. Y por supuesto que las TIC ayudan en todos esos procesos. Entonces, yo creería que más bien los registros médicos deberían ser, tener como objetivo esa mejora de la calidad, ¿sí? No una monitoría o auditoría, que eso podría ser una etapa posterior de el actuar médico, ¿no? Gracias, Alex. Buenas noches. Algunas cosas quizás pueden no estar adecuadas porque llegué luego de la presentación, pero sí de las cosas que he escuchado, hay algunas que quiero decir contrario a lo que se manifestó. Yo creo que la ropa sucia no se lava dentro de casa, sinceramente. Creo que esto es justamente al revés, y que el hecho de dar transparencia a todo lo que hacemos los médicos y a lo que hacen las instituciones va en el sentido contrario, en el sentido de darle la seguridad al usuario de que somos transparentes en nuestro accionar médico profesional y que usaría todos los recursos, porque bueno, en un andar progresivo, por supuesto que tenemos que llegar a la utilización de toda la tecnología de la información, pero hoy en día ya podemos empezar a dar muestras también de transparencia y de datos, que de hecho las hay, digo, no es que las empezamos a dar solo a partir de ahora, sino las hay. Pero quería decir fundamentalmente con respecto a ese tema, lo importante que me parece ser, como justamente estamos tratando acá, bien transparentes. Que eso creo que es lo que le da valor agregado a cualquier accionar, es el plus que le estamos dando a nuestro ejercicio profesional, y porque es lo que querría yo saber, si no fuera médico, es lo que yo querría saber del que atiende, o como médico, del que atiende a mi pariente, o el que me va a atender a mí, cuando mañana tenga un problema, y yo tenga que tener la certeza de algunas cosas. Luego, uno decía Alicia también, con respecto a la información, en ese mismo sentido creo que tampoco podemos subestimar, o sea, la información tiene que estar. ¿Para qué la usa el usuario? Bueno, ahí nosotros no tenemos por qué tener que hacer el ejercicio de si la van a usar bien o mal, o ver qué es lo que le vamos a dar y para qué se lo vamos a dar, porque la información es de la sociedad. Mientras, por ejemplo, la información no financia nuestro ejercicio profesional, la información es de la sociedad y por lo tanto tiene que estar a disposición de la sociedad. El uso que le den, bueno, es cuestión de la sociedad si le da un buen uso o mal uso. Entonces también creo que debería ser lo más amplio posible para que el usuario justamente pueda utilizarlos. Después podrá haber otros que yo creo que lo mejor sería que a partir de esas informaciones sean las propias instituciones las que puedan estar mostrándole a sus propios usuarios el rendimiento de sus instituciones, o el rendimiento de sus médicos, o el rendimiento de sus accionares, haciendo una interpretación de toda la información disponible que tiene que haber, pero no haría una preselección, una restricción, daría todo lo que se pueda dar, y más. Independientemente de que después hayan ese tipo, yo probé la aplicación, casi que tenía que ir a Maldonado, si quería usarla, sí, usar, como vos dijiste, yo también jugué, y eso muestra, entre paréntesis, que no todo también lo que a veces está apoyado por institutos de innovación o agencias de innovación
necesariamente son correctos. Pero a mí me daba como que tenía que ir a Maldonado si quería llegar a la mutualista que mejor me iba a brindar la salud. Y con respecto a este mecanismo de transición, capaz que acá Homero también puede ayudar mucho, el Colorado. Yo siempre, sin entrar, no voy a entrar en una polémica del Fondo Nacional de Recursos, sino que siempre pensé que, por ejemplo, no por eso, bueno, pero siempre pensé, siempre pensé que justamente como el fondo es un ejemplo de búsqueda de esta transparencia e incluso de generación de algunos procesos que tienen que ver con la calidad. Si para la libre elección, como hoy se plantea, si no debería hacerse un esfuerzo un poco más importante para que justamente el usuario tenga una libre elección. Digo, por ejemplo, si nosotros pensamos en pruebas piloto o en una etapa de transición, justamente ahí tenemos centros de alta complejidad con grupos definidos que tienen una conformación desde el punto de vista del ejercicio profesional y el trabajo, que también darían garantías para una serie de cosas. Y bueno, no sé, incluso me he preguntado qué tan válido, y tiro acá también esta pregunta, qué tan válidos pueden ser, por ejemplo, los rankings entre los distintos efectores, por ejemplo. Y que vos decís, Alicia, que cómo pueden elegir, pero que un usuario pueda saber que, por ejemplo, de acuerdo a los distintos indicadores que se manejan, esta institución es la mejor de nuestro país. Todas las que pasan por encima de, o sea, no es que del primero al último y el último no puede ser, pero esta es la mejor, y que exista de alguna manera a través del reporte de datos una sana competencia, porque a veces uno ve que les asusta o nos asusta el hecho de mencionar que se compita en lo que es los efectores de salud. Yo creo que si es una sana competencia y si la competencia es por calidad y esa competencia por calidad se da a través de una transparencia de los datos que el sector tiene, yo creo que para el usuario también puede ser bueno. ¿Podemos hablar de este tema? Yo también. Muy brevemente, el tema de la información al usuario tenía que ver con la comprensión. O sea, parte de la revisión bibliográfica lo que mostraba es la incomprensión de parte de la información como es presentada a los usuarios, y se vio que el subgrupo de usuarios que realmente usaba la información mejor era el grupo más joven y con mayor nivel educativo. Entonces, y hay un problema de cómo es presentada esa información, no solo por el lado de la comprensión, más bien. Gracias. Sí. También de la información que fuimos viendo. Si esto fuera solo la convención, si fuera solo el único tema de la convención, y nos enfocamos desde ese punto de vista, terminaríamos en manos de un mercantilismo médico, puramente, de servicios o de institución. Por eso lo bueno es ver toda la convención en su conjunto. Si nosotros trabajamos sobre toda la convención, cuando mostremos los indicadores, cuando pidamos los resultados, cuando mostremos los resultados, quien va a defender ese resultado va a ser el médico. Hoy no lo hace el médico. Hoy la defensa del resultado frente al paciente probablemente lo hace el almacenero de la esquina, porque él se va con esos resultados y quién se lo analiza. Y nosotros a veces no tenemos ni tiempo, ni la disposición, ni la voluntad de ayudar al paciente cuando tiene esa información a desgranarla y entenderla. Entonces se la explica a otro. Por eso, si nosotros vemos toda la convención en todas sus áreas, no hay ningún inconveniente, no habría problema ni peligro. Si todo lo demás no camina y nosotros ponemos esto arriba de la mesa, ese sistema es más peligroso, mucho más peligroso de lo que está pasando hoy. Gracias, Alfredo. Hay compañeros sí, si me contestan, a mí déjame decir otra cosa. Fue un agregado. No, acá no soy nada. No, por eso mismo digo que hay experiencias, me parece, como la del fondo, que pueden ser correctamente utilizadas en ese sentido. Y por otra parte digo también
ojo, o sea, porque el hecho de que, no digo por ustedes, no digo por todos, pero que el hecho de estar pensando que entonces con todo esto vamos a generar un mercantilismo médico, entonces no avanzamos en el resto de las cosas. Y no mostramos nada, y no mostramos indicadores, y no damos información. Yo me salgo de la vaina, pero voy a hablar después que hable gente que se anotó. Porque creo que estamos, es un ejemplo, lo único que digo ahora, típico de que uno puede irse por el lado del sentido común a dejar algunas verdades hechas, pero cuando empezamos a discutir aparecen los extremos de un debate que hacen que después las cosas no pasen. No es casualidad, las cosas no pasan porque a veces hay muchas cosas que están arriba de la mesa. A veces se dicen, a veces se ocultan, pero están arriba de la mesa. Jorge Quián. Para mejorar la calidad de la atención médica, que esa es la base de la discusión de esta Convención Médica Nacional, no me he podido responder una pregunta, a pesar de los años que han pasado. Yo era profesor de terapia intensiva pediátrico, profesor adjunto de terapia intensiva pediátrico, y vino de visita rusa, un reconocido profesor de terapia intensiva español, y lo llevamos a ver con mucho orgullo USIN, el Hospital Pérez Rosell, y le contamos quiénes eran los profesores, quiénes eran los docentes. Y cuando terminamos toda esa exposición me dijo, ¿y tú atiendes a tus hijos aquí? Y le tuve que decir que no. Y me dijo, ¿por qué? No supe explicarle. En realidad no le quise explicar, porque me parece que tenemos que pensar que hay una contradicción fundamental entre los que somos o fuimos docentes de la Facultad de Medicina y dónde atendíamos a nuestros hijos. Y ese es un salto de la calidad asistencial que a mí me ha demostrado a lo largo de los tiempos que yo elegí cuidar a mis hijos pidiéndole a algunos de los que yo le tenía confianza que fueran a otro lugar a atenderlos. Me parece que eso es una cosa que tiene que estar en la mente del Cuerpo Médico Nacional, que donde nosotros trabajamos tenemos que ser capaces de atender a nuestra familia. Y no lo hemos logrado. Un segundo aspecto que me preocupa mucho en el momento actual es lo que está pasando con enfermería. No hay enfermeras universitarias suficientes para atender a los pacientes. Y se cierran servicios por eso. Y se trasladan, y perdónenme que voy a hablar de la parte pediátrica, pero se trasladan niños gravemente enfermos que llegan a un lugar y que no lo pueden atender ahí porque están las camas cerradas por falta de enfermería. Y no solo pasa en ACE, pasa en otras instituciones. Y por último, yo descreo mucho de los médicos, o sea, también de mí mismo, porque me han pasado experiencias muy significativas cuando estuve en el programa de la niñez del Ministerio de Salud Pública, donde yendo a una capital departamental, que no la voy a mencionar, pero lo puedo mencionar. Salvo que sea Salto, podés. Ahí está, no porque está el dueño de Salto. Pero había 3 nacimientos por día y había 3 maternidades abiertas. En ninguna maternidad había pediatra residente. Y pese a que lo fuimos 3 veces, en ese momento fuimos con Jorge Basso, que era el director general de salud, no pudimos convencer a los médicos de que un médico estuviera en un lugar y dispuesto a atender a los niños que allí llegaran, a los recién nacidos que allí llegaran. Así que me parece que yo escuché con mucha atención todo lo que ustedes están proponiendo, pero escuché a Homero hablar de ética y creo que para mejorar la calidad de la atención médica, la ética médica, y entendiendo por algo que yo se lo escuché decir a un argentino, Paco Maglio, que ética médica es hacer con los pacientes lo que nosotros quisieran con nosotros mismos cuando estemos enfermos. Y eso los recién nacidos y los lactantes pequeños no lo pueden pedir, pero tenemos que ser nosotros los capaces de hacer esas cosas. Disculpen estas reflexiones personales, Está bien, pero me parece muy importante. Gracias, Jorge. Juan. Gracias, Juan. Hola, bueno, buenas noches a todos. Yo decía simplemente, y lamentablemente quería, ya que fui convocado, quería dar mi opinión, porque en breve me tengo que ir. Pero es un tema sumamente interesante y yo voy a dar simplemente mi opinión desde la perspectiva que más me atañe, que son los datos,
yo soy profesor agregado del Departamento de Métodos Cuantitativos y trabajo además hace 5 años en un proyecto de implementación de historia clínica electrónica. Y yo creo que necesariamente, escuchando un poco la intervención de Alexander, y sin que se desvíe, porque esto son temas que son muy tangenciales unos con otros, yo creo que hoy por hoy hay efectivamente un déficit muy grande en cuanto a la información, a lo que está registrado en los registros en papel y a la imposibilidad de analizar esos registros en papel. Evidentemente, un registro, las TICs o un registro clínico electrónico va a mejorar esa situación. Estoy de acuerdo en que no tiene que ser la fundamentación para la evaluación en salud, pero que necesariamente son dos cosas que van a ir de la mano. Una historia clínica electrónica tiene que asegurar, por un lado, la continuidad, o sea, tiene que rendir asistencialmente, es decir, tiene que permitir al médico asistir y registrar correctamente lo que está, los insumos o lo que recoge del paciente. Está evidenciado en la literatura que la historia clínica electrónica reduce los errores médicos y tiene montones de beneficios. Es decir, que por un lado tiene esa pata y que por otro lado va necesariamente y va secundariamente a permitir una mejor evaluación de la calidad asistencial. ¿Por qué? Porque va a permitir que existan registros claros y recuperables de la información. Porque una historia clínica electrónica, por poner un simple ejemplo, ¿no? Con campos de texto libre por todos lados. Y bueno, esa información está, pero no va a poder ser recolectada, no va a poder ser consolidada y no se va a poder tener información. Es decir, que tampoco es el simple hecho de una historia clínica electrónica vaya a mejorar sistemáticamente el proceso de evaluación de la calidad asistencial. Entonces, como para redondear un poquito esta idea, yo creo que estoy convencido de que es necesario transitar el camino de las TICs en salud, pero no con el objetivo último por la necesidad de la evaluación, sino por los propios beneficios que tiene el uso y la utilización de una historia clínica electrónica en cuanto a la estandarización, y ahí también recalco algunos comentarios que escuché en cuanto a la normatización de la información, en cuanto a la continuidad asistencial que produce, tanto para un paciente que se atiende, que poder tener y disponer por parte del médico información oportuna y a la mano en el momento de la asistencia, pero básicamente desde el punto de vista de la calidad, estoy verdaderamente convencido de que es un camino que se necesita transitar. Yo realmente, en primer lugar, quisiera ser breve, voy a tratar de hacerlo. Cuando me introduje en esta temática o en esta dimensión, tal vez lo hice en principio sin pensarlo demasiado, pero para tratar de salir un poco de todos aquellos temas que durante más de 40 años, casi 50, estamos festejando, ¿no? Con Campos, estamos festejando los 50 años de entrada a la facultad. Pero en estos 40 años de ejercicio, en estos 40 años incluso de militancia gremial, de militancia política, etcétera, siempre he paseado por una cantidad de temas o por unas temáticas que no tienen directamente que ver con lo concreto, con lo que tiene, con todos estos elementos que estamos manejando en esta dimensión. Y bueno, me encontré cuando me metí en esto en un gran laberinto, porque para mí era un gran laberinto, porque era algo que yo nunca había manejado, no había analizado, no me había puesto a pensar en ello, sino de manera lateral. Me parecía como que era algo complementario a la función del médico, y no le di realmente la verdadera importancia que tenía. Y por eso decía que me parecía que era un gran laberinto, porque trataba de buscar salidas a esto y cómo iba a expresarme, cómo iba a interpretarlo, para qué me iba a servir y para qué iba a servir mi aporte a los demás. Y bueno, yo dije, bueno, ¿cuál es el tema con el que me tengo que vincular
y me encontraba con una salida, supuesta salida, que no era una salida para esta temática, que era, yo qué sé, la estructura, me chocaba con la estructura, no me iba a tener que poner a hablar de la estructura y a pensar otra vez el tema de la estructura, o de la calidad, o distintas temáticas que surgen cuando uno se pone a analizar el registro, los indicadores, la comunicación entre colegas. Y ahora, además agradezco la participación de varios de ustedes que me han dado algunos otros temas en los que tampoco quiero profundizar, porque si entramos en la contradicción fundamental entre los docentes y los usuarios, yo diría que va más allá, trasciende, ¿verdad? Trasciende a los docentes. Nosotros, los médicos convencionales, de a pie, donde tratamos a nuestros hijos, ¿no? Va más allá. Y si seguimos, bueno, podemos terminar en la discusión acerca de los fundamentos del marxismo, yo qué sé, porque también se lo podemos preguntar a un docente y el docente nos va a decir, y bueno, yo creo que a los hijos hay que educarlos en los mismos lugares donde nosotros estamos recomendando. Digo, esto es un tema de la vida y va mucho más allá, de la ética incluso, y yo no quiero entrar en eso, porque por eso mismo me metí en este tema. Digo que yo no quiero terminar en la discursiva básica de la esencia de la vida y de la política con la que nosotros nos movemos habitualmente. Entonces dije, bueno, me voy a remitir a la herramienta. ¿Cómo registramos los médicos nuestra atención de todos los días, el paciente de todos los días? Y me costó pensar todo esto, pero llevo muchos años pensándolo también, pero como no le daba importancia, no lo había podido sistematizar. Y dije, bueno, ¿cómo registro yo? ¿Cómo registramos los médicos? ¿Registramos los médicos? Esa fue la primera pregunta que me hice. O la tercera o cuarta, dándome cuenta de que la pregunta fundamental para mí en esta temática es, nosotros, los médicos, ¿registramos lo que encontramos en nuestros pacientes? No solo ya si los estudiamos bien o mal, si los examinamos bien o mal, si los interrogamos bien o mal. No, todo eso también es importante, pero en esta temática, todo eso que encontré, ¿lo registro adecuadamente? ¿Cómo es la historia clínica que yo hago desde que empecé a hacer traumatología? Yo qué sé, pasé desde la historias escritas a máquina del Instituto de Traumatología, dirigido por Vado en aquella época, en que todo lo que se hacía se registraba con máquinas de escribir digital, manuales de aquellas, a una cosa informe. Capaz que hoy, perdónenme, capaz que hoy es mi día de depresión, un poco lo que decía, yo estoy un poco descreído, pero a lo mejor es mi día hoy en el que estoy un poco descreído. Pero lo cierto es que yo hoy veo una masa informe de letras que muchas veces, o la mayor parte de las veces, no sé interpretar, no las puedo leer, porque son imposibles de leer, de un registro manual, que en algunos lugares se sigue con una secuencia y en otros lugares con otra secuencia, de descripciones operatorias que cada vez tienen, por decisión de nuestras propias autoridades, y cosa que me pareció correcta en algún momento, que aumentan la solicitud de datos hasta el extremo de preguntar cuántos puntos damos por centímetro y con qué hilo, qué tipo de hilo usamos, cuál marca. Está todo muy bueno, pero ¿qué es lo que encuentro? Que no se llenan las historias clínicas, que no se escriben las historias clínicas, o se escriben muy mal, que las descripciones operatorias, todos lo sabemos, son malas. Yo sigo leyendo muchas veces, con la técnica habitual se hace tal cosa. ¿Y cuál es la técnica habitual? ¿Cuál es el registro? ¿Qué estamos registrando? ¿Que con la técnica habitual de quién? Digo, todas estas dudas, yo creo que ya me metí mal en el tema. Ahora estoy reconociendo de que me metí mal en este tema. ¿Por qué? Porque termino en que voy achicando cada vez más mi objetivo y me pongo a analizar cómo debe ser la herramienta para poder registrar adecuadamente, y termino en el tema que hablaba Juan recién. La historia electrónica, vamos a hablar de la historia electrónica. Tengo una buena experiencia en la historia electrónica, Margoli lo sabe, hemos trabajado mucho en eso.
hemos hecho nuestra propia experiencia tratando de diseñar una historia propia para el lugar de trabajo en el que estamos. Lo hemos logrado en gran medida gracias a la ayuda de la gente que sabe de estas cosas. Y después, ¿qué me encuentro? Con esto termino, porque me estoy dando cuenta que es mi día de depresión realmente. Me encuentro que tampoco la historia clínica se llena. Hemos buscado infinidad de mecanismos para que la historia clínica se complete. Uno de ellos, el grabador, porque bueno, no hay por qué escribirla en la computadora, o con el teclado de la computadora, pero el grabador. Ya se graba el 60%, el 40% no se graba, en un pequeño grupo de gente ya no se graba. Entonces, bueno, pero los que se graban quedan bien registrados. No quedan bien registrados porque después que pasa en la historia una funcionaria muy macanuda que apenas entiende lo que le están diciendo en el grabador, con todo su sistema de para bajar el contenido de la grabación a las letras, pero el que tiene que... Yo cuando después leo eso, veo cosas horribles y le echamos, o se le ha echado la culpa a la funcionaria que lo pasó mal, que cometió errores, que no puso lo que debía. Nosotros no revisamos. No controlamos lo que grabamos y no controlamos tampoco lo que se escribe después que se bajó el contenido de lo que grabamos. No lo controlamos. Entonces, digo, es realmente mi día depresivo, pero lo cierto es que termino en que el médico, desde su formación, tenemos que tener otras estrategias para formar a nuestros médicos y otras estrategias para que el registro, yo no dudo de que tenga que ser electrónico, pero que el registro se haga con la eficacia que se tiene que hacer, con la eficiencia que tiene que cumplir, ni que hablar, con todos los requisitos que debe cumplir, porque si no, vamos al muere, no nos comunicamos entre nosotros, ni siquiera entre nosotros los médicos. Yo quería retomar una reflexión acerca del valor y el significado del indicador, para saber si es comparable, porque nosotros estamos hablando de difundir y quizás utilizarlo para la toma de decisión al indicador, pero debería tener idea de qué valor y qué significado tiene. Y con eso me engancho con el primer tema de la convención, que es la práctica asistencial, porque yo creo que nosotros en un país tan pequeño, en un sistema que venimos integrando, teniendo en el territorio la variabilidad en la práctica clínica, la gran variabilidad en la práctica clínica que tenemos en todos nuestros consultorios, es difícil comparar indicadores cuando la práctica que desarrollamos a diario es muy variable. Incluso podría ocurrir que un profesional tenga un indicador diferente ante un mismo tema, dependiendo en el lugar donde trabaje, porque sus condiciones laborales, sus condiciones de formación, sus condiciones del entorno de la institución en la que se encuentra, hacen que su desempeño, que es lo que intentamos medir con el indicador, pueda variar a pesar de que estamos hablando del mismo profesional enfrentado al mismo problema clínico. Entonces, creo que este tema que deberemos desarrollar en paralelo, que es la construcción de indicadores para mirarnos en nuestro desempeño, deberá ir en paralelo trabajando sobre la uniformización o disminuir la variabilidad de la práctica clínica. Bien. Luis. Bueno, creo que todos saben la proclividad que tengo yo a la parte electrónica. Creo que vayan a valorar lo que voy a decir sobre la historia clínica electrónica. Cuando nosotros vamos a analizar un servicio, un sistema de salud, no decimos, falta una historia clínica electrónica, soluciona todo. Eso es un error. Creo que hay que releer lo que dijo Carnicero, que es importante. Y creo que Salud está intentando que estén todos los actores diciendo todo, y es importante el tema. La historia clínica electrónica es una herramienta, solamente una herramienta, es un martillo. Se puede usar mal, se puede usar bien, puede ser grande, puede ser chico. Eso es fundamental. Y hay que analizar el sistema de salud, cómo queremos mejorar la calidad.
Si de ahí nosotros sacamos que la historia clínica es una herramienta más, bienvenido, la vamos a usar. Pero hay que tener en cuenta el todo, porque yo recibo un paciente, anoto los datos patronímicos, porque viene, lo que toma, dejo el ordenador, como dicen carnicero, y me voy a atender el paciente. Sin lavarme las manos, estamos en la misma. Eso por un lado. Tratando de ser corto, el tema de la información. Yo pienso que la información es universal. Yo creo que no se puede hacer una parcialización de la información. Si alguien no sabe leer la información, hay que enseñarle, hay que decirle cuál es la información, qué valor tiene. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos o estamos teniendo en el sindicato en la comisión de seguridad. Y se habló de una cantidad de cosas, cómo hacemos, se llegó a un protocolo excelente, pero en su momento se dijo, sí, lo que pasa es que el paciente piensa que por una gripe llegamos enseguida, el paciente no sabe lo que es una clave 1, una clave 2, no sabe cómo reanimar. Y en un momento le digo, pero ¿y nosotros le explicamos al paciente eso? ¿Fuimos hasta el paciente? Bueno, ahí se desarrolló toda una experiencia que fuimos al paciente. Entonces yo creo que no nos tenemos que olvidar que si el paciente no sabe leer los indicadores, nosotros tenemos la obligación de llamar al paciente y decirle, estos indicadores son buenos, nosotros hacemos esto por esto. Puede salir mal, puede salir bien. El porcentaje que haya salido mal, un 20%, está bien porque es en todas partes del mundo. Entonces yo creo que la información tiene que ser transparente, tiene que ser pública. La información de la historia clínica la tiene que saber todo. Si hay alguien que no la sabe leer, hay que enseñarle. Gracias, Luis. Yo me había anotado para poner el foco en 2 o 3 temas que me parecen importantes. El primero, la Convención Médica tomó la decisión de tomar calidad como un gran desafío de los médicos, cosa que no es menor, porque finalmente la Convención es un espacio de los médicos, como desafío de profundización de una reforma sanitaria en curso y como un elemento notoriamente, en el cual notoriamente el rol que tiene el médico en el aseguramiento de la calidad es muy importante. Ahora, eso requiere de cambios culturales, requiere de desarmar la memoria institucional y personal que tiene la práctica médica en un modelo diferente y en un modelo en transformación. Porque cuando se tomó el tema calidad, lo decía Alfredo, pero yo lo quiero destacar, este punto es un punto en 4 que se meten y que entran en la calidad desde dimensiones y lugares diferentes. Se toma el tema del modelo de atención, que es el tema 1, yo prefiero llamarlo modelo de atención, modelo de práctica, tema sobre el cual tenemos que ir a redes integradas de servicios, tenemos que ir no solo al cambio cultural, tenemos que ir al cambio organizacional que el sistema de salud requiere. El segundo tema que se plantea en la Convención como eje es el tema de la formación del recurso humano. Sin cambio en la formación del recurso humano no hay manera de entrarle a este tema. O sea, con los recursos humanos tal cual hoy se forman, esto quiere decir que vas a secuenciarlo, quiere decir que hay que mirarlo con una mirada integral. Y esto abonando una cosa que quiero plantear al final. El tercer elemento son las condiciones del trabajo médico. Sin concentración del trabajo médico, sin un cambio de paradigma en lo que tiene que ver de la relación del médico con las instituciones, no hay manera de poder llevar adelante ninguno de estos procesos. O sea, la historia clínica electrónica, arriba de un taxi, para decirlo como dicen los docentes del peregrinar que tiene el profesional de la salud entre varias instituciones, es muy difícil de manejarla, porque se supone que tiene que haber también una, digamos, no puede haber una atención fragmentada como la que hoy se tiene, que pueda darle a herramientas, como se decía recién, el peso que tienen que tener si tenemos un sistema de trabajo y de organización del trabajo que vuelve imposible trabajar con esas herramientas. El tema secuencial no, tenemos que pensar todo en el conjunto. Entonces yo quería, dicho esto, que es bastante obvio, pero que tenemos que pensarlo para darle sentido a esta discusión. Porque si no, esta discusión, si no la ponemos en el contexto de cómo la queremos ubicar, se vuelve un poco como loca. Parece que estamos discutiendo extraterrestre. No tiene un sentido. Si lo otro se va a discutir, si lo otro forma parte del proceso de debate, es más agarrable, esta otra puede tener interés.
Entonces yo quiero ser muy claro de tres posiciones que se dieron. La de Homero, que se retiró, la que dijo el colega colombiano, me dijeron creo que eras tú, el tema de barrer para adentro o la transparencia, y la intervención de Alicia Ferreira en el sentido de los indicadores y su elaboración como información, y lo que acaba de decir Luis, para la toma de decisiones del usuario, en cuanto al prestador, que es lo que primero que pensamos. No me voy a extender mucho, porque voy a decir, yo puedo entender lo que tú dijiste, puedo interpretarte, y puedo decir, tú estás diciendo, pensemos qué es lo que podemos abrir cuando estemos en condiciones de haber armado un sistema de información y una práctica y una cultura de hacer de la información un dato, si te anoto enseguida, que sea utilizable. Pero yo creo que el principio de la transparencia, cuando declaran los colegas en la convención y cuando hablamos acá, no porque tengamos doble discurso, es un principio que no podemos negar. Ahora, es verdad que una cosa mal hecha puede no ser transparente. Vuelve el ejemplo. O sea, si los indicadores y la información la información devenida en información de elaborar los indicadores está mal hecha, en definitiva, en lugar de transparencia, lo que podemos hacer es un gran zafarrancho mariqueo que no lleve a ningún lugar. Yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que ir procesal, hay que ir, primero, tiene que haber una validación del Estado, y acá yo sé que va a ser un tema polémico, del procesamiento, de la consolidación de esa información. Con sus errores, yo creo que una información que sea manejada fuera de un árbitro que representa el interés de la sociedad es muy difícil que se pueda dar. Hay que elegir muy bien aquello que se pueda consolidar y que todo el mundo valide como consolidable y medible. O sea, es muy difícil manejar sistemas de información si no se tienen elementos que permitan manejar adecuadamente esa información. Y yo creo que hay que manejar, y acá me voy a meter con el tema de lo cultural y de por qué, dónde nos atendemos y dónde atendemos a nuestros hijos, que a los efectos es lo mismo. Yo creo que hay una carga muy fuerte que es cultural, que está asociada fundamentalmente a el paradigma de la salud pobre para pobres y lo que significa para mucha gente atenderse en los hospitales públicos. Eso lo tenemos que romper. Mientras el paradigma sea de que los pobres se atienden en un lugar y los que pueden en otro, no lo rompemos aunque conozcamos de adentro la película. Entonces yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con el proceso de dignificación, etcétera, del prestador público, de los prestadores públicos, lo estatal y lo privado, proceso que es complejo y que no lo resolvemos solo poniendo plata en el sector privado. Es una condición necesaria pero no suficiente poner plata. Pero creo que sí tenemos que trabajar por el lado de poner como eje la calidad, en el sector público y en el sector privado, y de medirla. ¿Cómo la difundimos para elegir usuarios? Es un tema que hay que peinarlo muy bien, pero no por cálculo político o por correlación de fuerzas. Hay que peinarlo bien para que sea justo, que creo que es lo que decía Campos. O sea, si lo hacemos mal, el invento mata al inventor, pero creo que hay que ir viendo cuáles son los elementos. Y termino con un último tema y le doy la palabra a un colega que me ha solicitado, que está allá. Sé que se planteó, yo no pude quedarme a la presentación del colega español que habló de historia clínica electrónica, Carricero. Yo estoy absolutamente convencido que en la historia clínica electrónica tienen que estar los actos sustantivos del acto médico, pero también tiene que haber algunos indicadores de gestión que permitan, que sirvan para evaluar también el proceso de gestión. No creo en una historia clínica que solo nos dé elementos para registrar el tema de la relación médico-paciente, que es un elemento central, y del proceso asistencial, sino que también tiene que haber elementos de gestión que nos permitan evaluar el proceso. Y esto no es un tema de una demanda de los gerentes o de los conductores de un sistema de salud, es un tema de que si no está bien solidificada la estructura organizacional, es muy difícil poder medir la calidad. La calidad solo se puede empezar a medir desde el mismo momento que hay un proceso de organización del sistema de salud que permite hacer comparable las cosas. Y me parece que eso es básico, muy obvio, pero me parece que muchas veces lo que genera
creo que Alfredo se refería a eso, una lógica mercantilizada de la calidad, o de los indicadores, o de los rankings, es el tema de salir a correr a presentar un indicador. Y yo creo que en salud ese es el peor camino. El camino es construir paso a paso, ir acordando. Por eso que yo creo que en este tema la convención médica va a tener que ser procesal. No puede ser de decir tengo todo mañana, va a tener que decir tender a y marcar un camino como se marcó con otros temas. Hay un momento que hay que empezar a hacer. Para el tema de educación médica continua, no me acuerdo quién lo dijo en la reunión de Facultad de Medicina, si seguimos manejando algunos temas como se maneja una relación con una novia y no te casás, aunque esa metáfora tenga muchas discusiones, en definitiva hay un momento que te aburrís de la novia, te aburrís del sofá, ¿cómo se llama? Y te vas. Entonces yo creo que acá hay algunos temas que hace años que hay mucha gente que viene trabajando, que hay un momento que hay que empezar a meterlos en el proceso de transformación, de búsqueda de la calidad. Hay que ver cuáles son, hay que ser prudente. Yo estoy de acuerdo con Alicia de que poner todos los indicadores que queramos para dar mayor transparencia, para elegir usuario, hablamos a Ferrancho Varo, pero no, lo que me preocupa ahí no es tanto quién pierde y quién gana, lo que me preocupa es que no es justo, que no va a ser justo si no lo procesamos. Y creo que eso hay que saberlo, porque primero creo que ahí recojo y levanto lo del compañero colombiano, puedo entenderlo de esa lógica. Si empezamos a usar la herramienta, el martillo grande o chico, para que haya los Montescos y los Capuletos se impongan, elegimos el peor camino. Hay que construir confianza en estos procesos. Y construir confianza supone ir paso a paso y definiendo, y primero haciendo que las cosas pasen, porque si nos adelantamos a decir que vamos a publicar lo que hay, todavía no tenemos, acá no nos compramos ni el martillo. Tenemos un martillo anunciado, pero hay que ver cómo empezamos a regular para que el martillo esté en las manos de la gente. Colega ya con Cucho. Roberto Pucho. Bueno, como que la discusión terminó. Después del resumen que hizo el doctor Fernández Galeano, me parece que no tendría sentido de agregar nada más. No era mi intención. Sin embargo, me parece que, no sé si esta convención o la próxima convención, no sé si lo voy a ver, pero acá hay una especialidad que no está o que no habló, que es la anatomía patológica. Así que si vamos a hablar de resultados y de calidad, tenemos que tener la convicción que vamos a morir todos. Todos los que estamos acá vamos a morir. Y que el problema es determinar en nuestros enfermos cuál es la causa de la muerte mediante una autopsia clínica. No hay otro sistema hasta el momento. No hay ningún sistema de imágenes que lo pueda determinar, porque las imágenes, por mejores que sean, nunca van a dar la naturaleza del tejido que causó la muerte o del proceso que causó la muerte. De manera que hasta que nuestra medicina, tratando de compararse con medicina de otros países que lo hacen, lo que no está haciendo es la autopsia clínica, no el examen local, porque, por ejemplo, los CTIstas dicen que el enfermo operado no precisa la autopsia porque ya se la hizo el cirujano. Eso, lástima que se fue el compañero, el amigo acá, pero no, falta la autopsia clínica de ver todo, incluso adentro del cerebro, de abrir también la cabeza, todo, la autopsia clínica es todo, no es autopsia forense para determinar la causa última de este muerto, no, es autopsia clínica de ver todo lo que tiene o tenía o tuvo el enfermo, que lo pudo llevar a la muerte o no. Porque puede haber enfermedades que están ocultas todavía y que no lo llevaron a la muerte. Murió por otra cosa. Murió por el ónimo de Cuxa, pero tenía la causa de muerte encima. De manera que yo no sé si se podrá agregar en esta nosotros trabajamos durante 10 años en la Comisión de Evaluación de Mortalidad del CASMU viejo, el que no tenía apellido. Trabajamos con el doctor Maslía y con el doctor Cat. Cuando se inauguró el CASMU con apellido, que es el que tiene ahora, lo que estábamos en la Comisión de Mortalidad pasamos a integrar la Comisión Fiscal. Entonces tuvimos que cerrar la Comisión
de mortalidad y no se fusionó más. Eran tareas similares, doctor. En la comisión de mortalidad llegamos a la conclusión de que había enfermos que se morían sin saber de qué se morían, sin saber exactamente de qué se morían, y debíamos informar a los pacientes, a veces haciendo unos juegos tan difíciles como se podía sobre cuál había sido el proceso que lo había llevado a la muerte, pero sin tener la autopsia. Y se lo decíamos finalmente al paciente. En último término, su pariente, lo que le faltó es la autopsia. No tuvo autopsia. No tuvo Entonces yo le agregué el otro día, hablaba con Canesa cuando salí de la Facultad de Medicina. Nosotros llegamos a decir en la comisión de evaluación el derecho que tengo a la autopsia. Y yo lo tengo registrado en mi historia clínica, la exigencia de que me hagan la autopsia. ¿Tá? Por el momento nada. Muchas gracias y un aporte interesante. Con un conjunto de ingenieros, Karime Ruibal, Franco Simini y yo, y un conjunto de médicos, entre los que está el doctor Margolis, tenemos un grupo de Laboratorio de Informática en Salud en el INCO, Facultad de Ingeniería, y hace más o menos 2 años que estamos trabajando. Hemos dictado algunos cursos tendientes a formar el diploma en informática médica. Entonces, básicamente, digo, en muchos de los temas que se han tratado acá, por ejemplo, ahora estamos por sacar un curso que empezaría en mayo sobre principios de interoperabilidad y estándares, que está muy enrabado a toda la problemática que se planteó hoy sobre cómo normalizar los datos y la información, que es lo más básico para poder interoperar y poder después definir indicadores, ¿no? Como que lo más básico sería el registro de datos y tener una base de datos sobre la cual después se podrían definir indicadores. Bueno, entonces, este curso es un curso que estamos organizando con el Hospital Italiano de Buenos Aires. Lo quería un poco anunciar porque me parece que también es uno de los temas que se habla, la formación de los profesionales. Y bueno, hemos tenido otro conjunto de cursos, un seminario general sobre informática en salud, nomenclatura médica, base de datos. Esto es más para los médicos, para que entren en el campo informático, base de datos para médicos. Y después también tuvimos el año pasado un curso sobre las TICs aplicadas a los enfermos crónicos. Bueno, gracias, Sara. Una cosa, sí, porque hay cosas que uno está bueno profundizar en la discusión. Igual, Chuto, vos estás deprimido, pero no te preocupes, que no más que los de Nacional, seguramente. Entonces, hay una cosa que decís, Miguel. Yo creo que también se ve una distinta perspectiva, no solo en la discusión, cuando, por ejemplo, se está desde el lugar de la administración, por ejemplo, como lo pudiste estar tú o como lo ve Alicia, en el cual se es muy cauteloso, quizás a veces, de la información. Yo lo veo así hoy, porque eso muestra no solo la falencia de los médicos, sino que muestra las falencias del sistema. Sí, claro. Y entonces, yo creo que tiene que ser al contrario, que me parece que el país tiene que ser lo más transparente posible y mostrar las falencias del sistema. Y darle, Julio, yo te entendí. Lo que yo te coloqué entendí. fue el tema de la calidad de lo que se transmite. Es que yo te entendí. Porque en el hecho de no trasladar o de entrar en una discusión de cuáles son los mejores o peores indicadores, nos hemos quedado durante mucho tiempo con o pocos indicadores o indicadores que solo han sido seleccionados, a veces con un fin que desde el sector clínico, médico o profesional, a veces es de dudosa
validez para el ejercicio profesional y para nuestros pacientes como tal, y que muestran, yo creo que muestran las falencias de el administrador para no poder generar esos indicadores, o la necesidad de no poder hacerlos públicos para no mostrar las falencias de los sistemas. Entonces, por eso yo, justamente para que acá no haya ningún sesgo de ningún tipo, yo desde mi lado abogo porque sea totalmente transparente y se den toda la información posible. Y es la sociedad la que decidirá si se mercantiliza, no se mercantiliza. Se verá, pero será la sociedad la que decida. Yo vuelvo a eso. No una necesidad de entregar o no entregar, porque además, si no, también entramos en esa discusión que es la de estar preparados o hacer seguro el sistema para que pueda ingresar en este tipo de cosas, y tenemos entonces después la permisividad social de que para un sector, y convalidando justamente eso de salud de pobres para pobres y el resto de la salud, hay un sector de la salud que no publica datos o que no se los penaliza por no publicar datos, porque estamos atrás del concepto de que tenemos que estar muy bien preparados para todo para empezar a hacer cosas. Y yo creo que tenemos toda la posibilidad justamente de ser bien transparentes, dar todos los datos y empezar a caminar hacia mejorar la calidad y el reporte de nuestras instituciones y nuestra práctica profesional tal cual lo estamos haciendo hoy, mal o bien, y empezar a generar justamente ese camino desde lo que ya tenemos y no estar esperando hasta la certeza o la justeza de que todos estemos en un mismo nivel. Doctor Campos, ingeniero Rival, estaríamos tratando la última ronda. Hubo una alusión, pero la voy a dejar para seguir profundizando. No, quiero hacer un comentario, una experiencia que hay a nivel nacional, que son los centros de cuidado intensivo de adultos, en el cual hay una comisión honoraria que hace eso y que por ahora nos ha venido sirviendo de mucho. Es decir, nosotros, no sé, para los que no están en el tema intensivo, todas las instituciones nos adherimos en forma, yo dirigía hasta que me jubilé la parte asistencial, no en la parte oratoria, dirigía a la unidad de Salto, del Hospital de Salto, el centro del Hospital de Salto, y mandaba una información. La información, definimos cuáles eran los datos que teníamos que mandar, es decir, que era homogeneizar la información. Y después de eso, el grupo que recibía esa información, nos mandaban resultados nuestros comparados con el estándar que hacíamos entre todos. Porque, ojo, tenemos que construir nuestros propios estándares. Yo no me puedo comparar, yo qué sé, con un centro de alta tecnología en un primer mundo, o mejor dicho, no me gusta más hablar de primer mundo, en un país muy bien organizado, y nos sirve para cambiar conducta. En las cosas que nosotros tuvimos, yo vi cuando en un informe que vino, digo, che, yo estoy con más, nuestro centro teníamos más índice de infección urinaria. Fuimos a ver la conducta, dejamos más tiempo en las sondas vesicales. Entonces nos sirvió, en base a indicadores, a cambiar conductas que son buenas. Entonces, digo, eso se puede hacer, ya se ha hecho, ya hay algo caminado en indicadores, que eso permite cambiar las conductas y mejorar la calidad. Creo que una experiencia que hay, ya tiene, no me acuerdo bien, pero va a ser por lo menos 3 o 4 años, que fue presentada la última experiencia en el último Congreso de Medicina Intensiva, que creo que es muy importante. Bueno, no, más que nada, yo que estoy fuera digamos que no tengo la formación médica y tengo formación ingenieril, digamos que me pareció muy oportuno las palabras del doctor Fernández Galeano respecto a no independizar este grupo de los otros 3 grupos. Me parece que hay que verlo en su conjunto. Pero yo tomo la atención médica como un proceso, ¿sí? Y el proceso, para mejorar la calidad de un proceso tengo que conocerlo. Y para conocerlo tengo que medirlo. Entonces, antes de preocuparme de qué información voy a difundir y cómo la voy a difundir,
debería preocuparme por registrar para poder conocer y de esa manera obtener indicadores que pueda medir. Simplemente eso quería apuntar. Alicia. Sí, cortito. No, yo creo que no hay ninguna oposición entre lo que está diciendo Julio y lo que estamos diciendo, por lo menos lo que decía yo al principio, lo que decías vos. Hay una falsa oposición, porque en realidad yo creo que estamos, si nos ponemos a pensar, o incluso por el sentido común, sin duda que la transparencia de la información y que la sociedad tenga toda la información disponible para saber si esta salud que le estamos brindando es de calidad o no, tiene que tener toda la información. Pero lo que nosotros creo que estamos diciendo, porque también es una falsa oposición entre médicos clínicos o médicos administradores, en realidad son todas especialidades complementarias. A lo que voy es que yo estoy segura que nadie, ni Julio ni nadie, quiere que la información que esté transparente y disponible para toda la sociedad esté mal. Entonces, lo que a mí me parece que acá hay la sensación, y entiendo, porque es lo que decías vos, el comentario de la novia hace mucho tiempo, no sé qué, o del novio hace mucho tiempo, que si nosotros decimos, vamos a esperar que la información esté perfecta, 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 para hacerla transparente, capaz que no publicamos nunca nada. Entonces, por supuesto, hay que publicar, no tenemos que estar tan metidos en que, o tan ansiosos por decir, vamos a presentar la información adecuada, pero sí puede ser un enorme perjuicio y un desastre y un caos si nosotros presentamos la información de cualquier manera. Pongamos el ejemplo de Internet. Nosotros decimos, bueno, Internet, por suerte, es libre, todo el mundo puede acceder, pero cuando nosotros queremos que nuestros hijos o nuestros estudiantes o los pacientes mismos accedan a Internet, le tenemos que decir, mirá que hay páginas y hay sitios que son disparatados, que tienen cosas que hasta son nocivas. Entonces, a eso es lo que vamos, es decir, la información, pero la información que sea informada, por decirlo de alguna manera. Bueno, cerramos, agradecemos a todos. La presentación supongo que quedará colgada en la página web. Y las encuestas también. Las encuestas, el material que ustedes precisen, ahí están nuestros correos electrónicos. Quedemos conectados todos y todavía nos queda un trecho largo, ¿no? Así que está abierta la discusión.